Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien o no? Espero que súper bien. Vamos hoy entonces a empezar con un temita que tiene que ver con acerca de los calores sensibles y calores latentes. Lo que sucede con los calores sensibles y los calores latentes es de que cuando nosotros estamos calentando un residuo con el fin de convertir ese residuo por ejemplo, si tenemos un residuo sólido y lo queremos convertir en líquido y eliminar su humedad, eso implica un consumo energético. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una madera seca, ¿cierto? Perdón, una madera húmeda, y a esa madera húmeda nosotros le damos energía, le damos calor con el fin de poderla secar. Entonces los calores sensibles y estos calores que vamos a ver, implican ese sistema, el sistema bajo el cual entonces nosotros eliminamos por completo la humedad y cuánto es la energía requerida para ello, ¿cierto? De igual forma, cuando se está pasando de un estado a otro, el paso de esos estados implica, implica un cambio en la temperatura, ¿cierto? Implica un cambio en la temperatura, obviamente, para poder aumentar o disminuir, pues aumentar o disminuir según sea el caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una ebullición. Si hay una ebullición es porque hay un aumento en la temperatura, pero si vamos a hacer una condensación es porque hay una disminución en la temperatura, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos cambios implican una serie de reacciones que, que están dentro de ellos. Deme un minutico, por favor. Entonces, eso es lo que sucede dentro de cada uno de ellos. Entonces ¿qué? Entonces, tendríamos dentro de cada uno de ellos, cada uno de estos diferentes aportes calóricos. Deme- Bueno, esto es lo que sucede entonces. Eh, nosotros, para ello entonces, se tienen dos calores, un calor sensible y un calor latente. Pero antes de ello, quiero que veamos dos videitos en los cuales vamos a recordar algo que anteriormente habíamos visto, ¿cierto? Que habían visto ustedes ¿en qué? En sus diferentes clases. Espérenme por acá. Esperen, yo hago esto acá y ya. La destilación sencilla Ahí escuchan. se utiliza para separar. Sí, Escuchan. profe. Sí, Sí, profe. profe. La destilación sencilla se utiliza para separar o purificar mezclas de líquidos. El líquido que se quiere destilar, en este caso una mezcla de agua y acetona, se pone en el matraz de destilación, que debe llenarse aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. Para evitar que el líquido hierva a saltos, antes de iniciar la destilación, se añaden al matraz 1 o 2 trocitos de porcelana porosa, cuyos pequeños poros constituyen un lugar adecuado para la formación de núcleos de burbujas, hirviendo así el líquido suavemente. Se apoya el matraz en la manta eléctrica y se sujeta al soporte con una pinza. A continuación se adaptan al matraz la cabeza de destilación y el termómetro. El extremo superior del bulbo termométrico debe quedarse justamente a la altura de la horizontal que pasa por la parte inferior de la tubuladura lateral de la cabeza de destilación,
de tal forma que el bulbo sea bañado por el vapor que asciende justo antes de que se condense en el refrigerante. El refrigerante se sujeta a un soporte metálico con una pinza. Se une el refrigerante a la cabeza de destilación y se adaptan dos gomas de refrigerante, que se conectan al sistema de circulación de agua de forma que ésta circule en contracorriente. Finalmente, a la salida de refrigerante se conectan la alargadera y el matraz colector en el que se recoge el destilado. Todas las piezas del aparato de destilación se sujetan unas a otras mediante clips y se comienza a calentar el matraz con la manta calefactora. Etiquete y numere 3 matraces Erlenmeyer para recoger las fracciones con los siguientes puntos de ebullición. Primero, 56-65 grados centígrados. Segundo, 65-78. Tercero, 78-95. La fracción cuarta es el residuo que queda en el matraz de destilación. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición del líquido, comienza la producción apreciable de vapor, condensándose parte del mismo en el termómetro y en las paredes del matraz. La mayor parte del vapor pasa a través de la tubuladura lateral de la cabeza de destilación al refrigerante, donde se condensa debido a la corriente de agua fría que asciende por la camisa de este. El destilado, vapor condensado, cae al matraz colector a través del refrigerante. Durante el proceso de destilación, debe calentarse moderadamente, de forma que el destilado se recoja de una manera continua. Cambie los matraces colectores en los intervalos de temperatura indicados. A los 95 grados, interrumpa la destilación, dejando que el vapor se condense en el matraz de destilación. Mida en una probeta los volúmenes de destilado obtenido en cada intervalo. Así como el residuo del matraz, que es la fracción 4. Anote en el informe final los volúmenes obtenidos y compárelos con los obtenidos en las destilaciones fraccionadas. Para reunirme con mis amigas, InDriver. ¿Sí recuerdan eso o no se acuerdan de haber hecho eso? Muchachos, ¿o no recuerdan? Bien, ya saben. ¿Qué dice María Alejandra Puerres? ¿Sí recuerdo o no? Profe, yo creo que una vez sí lo hicimos, o sea, sí, ¿para qué? No voy a decir que no. Exactamente. Recordar. Sí, por eso se los puse, como para que recordáramos. Una de las cosas que tenemos que recordar es la siguiente. Cuando ellos hablan de la temperatura, miremos, por ejemplo, este acá. Esperen que no estoy compartiendo pantalla. Pero miremos algo acá, que aquí nos van a hablar de unos rangos de temperatura. Qué ñoño. Espérate. Miremos algo acá. Sin preocupaciones, viajes seguros y tranquilos. Oh, qué propaganderío tan berraco, ¿ah? Haremos este los refresca, que son la purificación de compuestos orgánicos, la entre los 20 y 50 grados centígrados de impurezas no para demostrar su uso correcto y su montaje. La destilación simple o sencilla es un método por el cual los vapores que son producidos son canalizados inmediatamente hacia un condensador. Este los refresca y condensa de manera que el destilado no resulta puro. Se usa para separar líquidos con puntos
puntos de ebullición inferiores a 150 grados centígrados de impurezas no volátiles, o bien para separar una mezcla de dos componentes con una diferencia de puntos de ebullición que difieren entre los 20 y 60 grados centígrados. Algunas de las aplicaciones que se le puede dar a la destilación simple son la purificación de compuestos orgánicos, la destilación de agua y la destilación de alcohol, entre muchas otras más. Ahora, para continuar, voy a hablarles de los materiales más importantes que se utilizaron en el montaje de la destilación simple. Bueno, es el matraz de destilación, el termómetro, el refrigerante recto, el mechero de Bunsen y el vaso de precipitado, que vendría siendo el recipiente recolector. Y otros materiales vendrían siendo las mangueras de látex, los soportes universales, pinzas, los tapones. Llevar a cabo con mucha precisión. Utilizaremos el soporte y en esta práctica haremos una destilación del alcohol. Debemos tener cuidado que no se vaya por el cuento del matraz. Temperatura en un rango. Aquí vemos cómo Miremos esta parte bien acá. irá regulando, colocando y quitando el mechero. Ya, es todo. Aquí vemos cómo medimos la temperatura en un rango de entre 78 y 79 a 85 grados centígrados, quitando y poniendo el mechero de Bunsen. Y aquí podemos apreciar cómo cae el alcohol ya destilado. Al momento de finalizar con nuestro proceso de destilación, podemos observar que obtuvimos 16 mililitros de alcohol de los 50 mililitros de tequila que utilizamos. Esto equivale a un 32% de alcohol. Entonces miremos que cogieron un rango de temperatura y dentro de esa temperatura se quedó pues esta destilación. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en la universidad, cuando estaban haciendo esta práctica de laboratorio, al hacer esta práctica de laboratorio existía un rango de temperatura en el cual, o sea, un momento en el cual la temperatura quedaba constante, ¿cierto? Y otros rangos de temperatura en la cual la temperatura iba aumentando. Cuando la temperatura aumenta, o sea, cuando la temperatura aumenta o disminuye y no hay cambio de estado, eso lo vamos a denominar un calor sensible. ¿Listo? Entonces, aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, pero no hay cambio de estado, esto significa un calor sensible. Un ejemplo, saquemos un hielo de la nevera, ¿cierto? Cuando sacamos el hielo de la nevera y lo ponemos a temperatura ambiente, estoy compartiendo pantalla, ¿o no? No. Profe, no está el video. El video. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que sucede y acontece es de que, ¿qué pasa con el hielo? El hielo se empieza a derretir. Empieza a pasar de los menos 3 grados centígrados, ¿cierto? A llegar a la temperatura ambiente. Pero el hielo se derrite de una. ¿Qué han visto ustedes? El hielo se derrite de una. No, profe. Listo, no, el hielo no se derrite de una. Entonces, como no se derrite de una, entonces, ¿qué es lo que toca? Lo que toca es esperar un tiempo. Transcurre un tiempo. ¿Y qué hemos dicho en la termodinámica? Que en la termodinámica no nos importa el tiempo, sino el paso de un estado al otro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede acá. Lo mismo sucede acá. Entonces, se tiene un cambio en la temperatura, un cambio en la temperatura, porque hay un cambio de estado. Ahí hubo un calentamiento, ¿cierto? Entonces, se está absorbiendo calor. Recuerden que como estamos hablando de termodinámica, no hablamos de frío, sino que hablamos de que se pierde, de que se cede o se absorbe calor. En este caso, el hielo que pasó está absorbiendo calor. Pero caso diferente, por ejemplo, hacemos una fiesta en la casa, se acaba el hielo para la cerveza o para el ron. ¿Qué sucede? Inmediatamente ponemos la hielera. Cuando abrimos la nevera, el congelador,
¿A cuántos grados se encuentra? No sé, -4, -5 grados centígrados se encontraría la nevera. Ponemos el hielo, ponemos el agua en estado líquido y de una se convierte en hielo. O sea que pasaría de una a estado sólido. ¿Qué dirían ustedes? No, profe, eso toma tiempo. Eso toma tiempo, ¿cierto? Ojalá fuera así, mejor dicho, sería uno feliz, montaría una fábrica de hielo. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que toca esperar que la masa de agua empiece a ceder calor, ¿cierto? Empiece a perder calor para poder pasar de un estado líquido a un estado sólido, ¿cierto? Y para ello transcurre un tiempo. Entonces, no es el calor externo, es el calor interno de la masa el que, ¿cierto? El de la masa, el que podría dar esos diferentes valores. ¿Listo? Entonces, cuando se está absorbiendo o se está cediendo calor con el fin de elevar o disminuir la temperatura y no hay un cambio de estado, eso lo vamos a denominar calor sensible. Cuando ya hay cambio de estado, listo, entonces entendido ahí, absorbo o cedo calor, pero no genero ningún cambio de estado. Cuando ya hay cambio de estado, eso lo vamos a denominar un calor latente. Entonces, el calor latente es cuando la temperatura del sistema queda constante. ¿Por qué queda constante? Porque en el momento que hay un cambio de estado, perdón, en el momento exacto que hay un cambio de estado, ¿qué sucede? Sucede de que todas las moléculas empiezan o se empiezan a unir o se empiezan a desunir. Bien sea que si están absorbiendo, si están cediendo calor, se empiezan a unir, ¿cierto? Si está absorbiendo calor, se empiezan a separar. Como les había dicho en la clase pasada, si está haciendo un calor bien bravo, uno no le pega y se arruncha con la persona, no, qué calor, hombre, qué. Pero si está haciendo mucho, pues si está haciendo frío, digamos esa palabra, aunque no puede ser palabra acá, entonces que los cuerpos están cediendo calor, al ceder calor, entonces dicen, no, venga, juntémonos para no tener que perder tanta temperatura. Entonces, por eso es que las moléculas quedan así. En ese caso, entonces, el tiempo pues va a seguir transcurriendo, pero la temperatura va a ser constante. ¿Constante hasta cuándo? Constante hasta que todas las moléculas pasen de un estado al otro. Y por eso les quería mostrar este video, para que ustedes recordaran eso y recordaran en la destilación cómo cuando se llegaba al punto de ebullición del alcohol, pues dependiendo de la clase de alcohol, entonces, por ejemplo, llegando a los 56, 60 grados centígrados, la temperatura sigue constante en el tiempo. Mientras que, ¿qué? Mientras que pasa de un estado al otro. Ese lo vamos a denominar calor latente. ¿Listo? Calor latente. Entonces, por ejemplo, miren que, por ejemplo, que uno cuando está acosado para hacer hielo, uno le empieza a meter el dedo por arriba, ¿cierto? Y eso es que escarcha de una, se quiebra y siente uno que el agua todavía está líquida. Está un toque fría, pero todavía no ha llegado a la temperatura de congelación. ¿Listo? Y lo mismo sucede en el caso inverso, en el cual entonces la temperatura de fusión del sistema todavía no se ha llegado cuando ponemos un hielo, a temperatura ambiente y este se empieza a derretir paulatinamente, mientras que pasa de los -5 grados centígrados en los cuales estaba hasta pasar a los 0 grados centígrados, llegando a los 25 grados centígrados, que sería temperatura ambiente, por así decirlo. ¿Listo? ¿Entendido? Listo. Entonces, entendido esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer este ejercicio y ustedes y
despuesito hacemos este otro ejercicio. Lo que quiero es que vayamos haciendo ejercicios de todo, de forma tal de que ustedes puedan estudiar de una vez, o sea, que vayamos cerrando los temas de una vez para el parcial. Entonces nos dice, el punto de fusión de un residuo que posee un porcentaje de humedad del 25% es 400 grados centígrados. ¿Listo? O sea, tengo un residuo sólido, que posee un porcentaje de humedad del 25%, ¿cierto? Del 25%, y su temperatura de fusión es de 455 grados centígrados. O sea que para pasar del estado sólido al estado líquido debe estar ¿a cuánto? A 455 grados centígrados. Si el residuo se lleva hasta los 550 grados centígrados, ¿cuántos calores latentes y sensibles se obtuvieron iniciando a temperatura ambiente? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vámonos por acá y voy a borrar todo esto. Hagamos uno nuevo entonces. Entonces acá vamos a tener una gráfica de temperatura versus tiempo. ¿Listo? Recuerden que todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con ¿cómo se llama esto? Con termodinámica, siempre va a ser la temperatura con respecto al tiempo, sin importarnos el tiempo que se demore. ¿Listo? Recuerden eso en la definición de temperatura. Entonces nos dicen, vean, este puntico acá, ¿cuál sería? ¿Sería qué? 0 grados centígrados y 0 minutos o 0 segundos, como sea. Este puntico de acá. Pero entonces vamos a tener por acá, nos están diciendo que esto va a arrancar ¿a qué temperatura? A temperatura ambiente. ¿Cierto? Que la temperatura de fusión del residuo es a 400. ¿Es cuánto? Es a 455 grados centígrados. Y que lleve la sustancia hasta 550 grados centígrados. ¿Listo? Entonces nos dicen, caliente eso desde acá hasta acá. Y me va a decir qué cantidad de calores sensibles y qué cantidad de calores latentes hay. ¿Listo? Entonces, volvamos a la definición de qué es calor sensible y de qué es calor latente. Entonces, el calor sensible, ¿cierto? Es el calor absorbido o cedido por una sustancia para elevar o disminuir su temperatura, siempre y cuando el cambio no se haya, siempre y cuando no se hayan producido ni cambios, no se hayan producido ni cambios de estado ni reacciones. Y el calor latente es absorbido o cedido por una sustancia cuando se produce un cambio de estado en la misma. Vamos al ejercicio. Léanlo bien y cópienlo ahí, por favor.
Bueno, ¿qué ven ustedes también que pueda tener el ejercicio y que sea valedero en cuanto a esto? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un asado, ¿cierto? Estamos en el asado, toda la cosa, y llegamos y la madera está húmeda, empezamos a impregnarle energía a la madera, pero la madera, nosotros le boleamos y le boleamos y ese fuego no sale y nada que sale y nada que sale. Cuando de un momento a otro, ¡fum!, sale una llamarada, ¿cierto? ¿Han visto eso o no lo han visto? ¿Cierto? ¿Qué Sí, sucede eso? profe. ¿Cierto? ¿Por qué piensan ustedes que sucede eso? ¿Qué habrá podido pasar? No sé, profe, será de pronto que mientras el calor pues se coge como calor ahí, porque como eso está apagado, entonces al uno echarle fuego, pues eso más que todo lo he visto cuando uno prende fogones de leña. Exactamente. Pero es por lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si la madera está húmeda, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está quitando la humedad a la madera. O sea que, según el ejercicio, este ejercicio, acá, ¿hay agua o no hay agua? ¿Hay agua o no hay agua? ¿Qué pensarían ustedes? Profe, sí, me están mencionando que tiene una humedad del 25. Listo, perfecto. Hay una humedad del 25%. Es decir, que acá, ¿qué pasaría a los 100 grados centígrados? Profe, habría como un cambio de estado, ¿no? ¿De quién? Del agua. Muy bien. Entonces, yo creo que por acá también es necesario poner 100 grados centígrados. Entonces, va a suceder lo siguiente. Yo voy a empezar a calentar esto, ¿cierto? Voy a empezar a calentar. ¿Desde qué? Desde la temperatura ambiente. Durante un tiempo determinado. ¿Y qué va a pasar a los 100 grados centígrados? A los 100 grados centígrados, apenas llego acá, a los 100 grados centígrados, ¿se evapora todo el agua? No, no se evapora todo el agua inmediatamente. Transcurre un tiempo. Transcurre un tiempo. Mientras que todas las moléculas de agua que estaban en estado líquido pasan a estado gaseoso. Cuando todas las moléculas de agua que estaban en estado líquido pasan a estado gaseoso, vuelve y empieza a aumentar la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a los 455 grados centígrados. ¿Y qué es lo que sucede a los 455 grados centígrados? Lo que sucede a los 455 grados centígrados es que la temperatura, es que las moléculas del residuo que estaban en estado sólido van a pasar a un estado líquido. ¿Pero van a pasar inmediatamente? No. Hay que esperar que todas las moléculas pasen de estado sólido a estado líquido. Cuando ya todas las moléculas pasen de estado sólido a estado líquido, ¿qué va a pasar? Ahí ya va a empezar a aumentar de nuevo la temperatura, llegando hasta los 550 grados centígrados. ¿Qué es la temperatura que yo quiero llevar el residuo o el combustible? Profe, ¿me repites porfa qué pasa desde los 455 grados? En los 455 grados, mira, aquí nos están diciendo,
que la temperatura de fusión, el punto de fusión del residuo es a los 455 grados centígrados. Es decir, que cuando llegue a los 455 grados centígrados va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Pero eso no es inmediato, ¿cierto? Eso no es inmediato. Eso requiere un tiempo. En ese tiempo la temperatura va a estar constante. Entonces, ¿qué va a pasar? El tiempo va a transcurrir, pero la temperatura va a estar constante. ¿Desde que qué? Desde que las moléculas del residuo pasen de su estado sólido al estado líquido. ¿Cuándo pasan al estado líquido? Acá. ¿Ya sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué sucede. Sucede lo siguiente. Si hay cambio en la temperatura, pero no hay cambio de estado, ¿eso sería qué? ¿Un calor sensible o un calor latente? Según lo que acabamos de ver. Sensible. ¿Y quién está cambiando? Está cambiando. ¿Quién está aumentando la temperatura? ¿El residuo, el agua o los dos? ¿Y por qué? Ya sabemos que es un calor sensible. ¿Quién está cambiando? ¿A quién se le está cambiando la temperatura? ¿El agua? Profe, a los dos, ¿no? Los dos, ¿y por qué los dos? ¿Por qué los dos? ¿Ah? No sé, espera, yo pienso mejor. Dale. ¿Por qué los dos? ¿O por qué uno solo? Profe, solo al agua, no. Pues en ese momento todavía el residuo no ha tenido como ningún cambio. ¿Pero le está aumentando la temperatura o no? Ah, sí, sí. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿a quién sería? ¿El agua, el residuo o los dos? A los dos, como nos dijeron ahorita. ¿Por qué? Porque es que yo estoy calentando el residuo y a medida que se está calentando el residuo, también se está calentando el agua. O sea que hay un aumento de temperatura ¿en quién? Por ejemplo, uno está calentando una carne. ¿La carne viene con humedad o no? Si uno va a hacer una carne, ¿la carne viene húmeda o seca? Cuando la sacamos para ponerla en el asador, viene húmeda, ¿cierto? Y ya después, si la ponemos ahí en la parrilla, ¿qué es lo que va a pasar? La carne va a empezar a perder ¿qué? Va a empezar a perder humedad. Pero si tocas la carne va a estar caliente o fría. La carne se va a ir calentando. Lo mismo sucede acá. Entonces va a tener un calor sensible del agua y un calor sensible del residuo. ¿Listo? Cuando llegamos a los 100 grados centígrados, ¿qué pasó? Esta línea que está así constante me quiere decir que hay un calor latente. Pero hay un calor latente, ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque la temperatura siguió constante. O sea que alguien está cambiando de estado. O sea que aquí tendríamos un calor latente. ¿Un calor latente de quién? ¿Del agua, del residuo o de los dos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Del agua, del residuo o de los dos? Profe, yo diría que el agua, ¿Por qué? Del agua. porque ahí el residuo todavía no está cambiando de forma. Perfecto, excelente. Sí, a los 100 grados, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el residuo se queda aquí esperando. ¿Esperando qué? A que el agua se vaya. Pues esperando que el agua cambie de estado. ¿Sí o no?
que cambie de estado. ¿Pero qué? Es tiempo, pues, o sea, el residuo está ahí diciendo, mi hijo, hágale pues que me voy. O sea, que yo tengo que llegar acá. Y el agua dice, no, espera un rato, hermano, yo paso de este calor, o sea, paso de un estado al otro, ¿cierto? Dice, no acose. Ahorita en la mañana puse un ejemplo, pues nunca lo había puesto, y lo voy a seguir poniendo porque me pareció pues como acertado, y es, a ver, yo hago aquí la pregunta, para que nos cuente. A ver. Bueno, Santiago, vos invitas a tu novia o a alguien a salir, ¿cierto? A una amiga o a alguien a salir. Y cuando, bueno, o sea, terminan de rumbear y vos la llevas a la casa. Cuando la llevas a la casa, vos la dejas tirada en la puerta de la entrada, ¿o qué haces? Profe, pues no sé, le invito a que entre. No, pero a la casa de ella, no estoy diciendo la suya. Ah, A la ok. casa de ella. Te me adelantaste. O sea, usted le está diciendo, bueno, terminamos de rumbear, no, ven y yo te llevo a la casa, todo bien, listo, entonces la llevas a la casa. Cuando la llevas a la casa, esta es la puerta de la casa. Entonces, ella se baja del taxi y vos le decís, bueno, chao. Y vos llegas y arrancas de una con el taxi. No, Ok, profe, espero que entre. esperas que entre. O sea que ella ya está en su casa. ¿Que serían quién? Los 100 grados centígrados. Pero nosotros nos quedamos dentro del taxi esperando ¿qué? Esperando a que ella busque las llaves, camine hasta la puerta, abra la puerta y cierre la puerta. Ahí en ese momento, ¿qué haces en el taxi? ¿Volvés y arrancas o no? Sí, profe. Eso es lo que sucede. Eso es lo que le sucede al agua. Cuando el residuo está con el agua y llega a los 100 grados centígrados, el residuo se queda con el agua. Y se queda esperando ¿qué? Que el agua se vaya. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo se va el agua? Cuando todas las moléculas pasan del estado líquido al estado gaseoso. Ya en este momento, él dice, listo, mija, chao agüita, ya sigo yo. Ya Santiago le dice, bueno, chao, la bendición, ya entró, ¿ahora qué? Yo sigo mi camino en el taxi. Listo. Sigo mi camino en el taxi. Entonces, Santiago sigue caminando en el taxi, pero sigue caminando ¿con la amiga o solo? Solo, profe. Solo. O sea que aquí habría un calor sensible ¿de quién? ¿Del agua, del residuo o de los dos? Del residuo. Del residuo, porque el agua ya se fue, ya se quedó. Listo. Solamente del residuo. ¿Por qué? Porque ya no hay vapor de agua. Cosa diferente donde esto estuviera congelado y esto no lo hubiéramos arrancado a 25 grados centígrados, o sea, que la masa estuviera a 25 grados centígrados, sino a menos 5 grados centígrados. ¿Qué pasaría? Que por aquí a los 0 grados centígrados, entonces inmediatamente eso se convertiría en tendría que poner el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Cuando ya llego acá, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio de estado. ¿Un cambio de estado de quién? Un cambio de estado de el residuo. Entonces, al existir un cambio de estado del residuo, lo que va a suceder es que va a haber un calor latente. ¿Un calor latente de quién? Calor latente del residuo. Y como yo necesito estabilizar el residuo a 550 grados centígrados, a 500 grados centígrados, entonces lo llevo y lo caliento hasta acá, y al calentarlo hasta esta temperatura, a la temperatura que llegaría a estar, que serían los 550,
va a existir un cambio de temperatura más no un cambio de estado. Entonces aquí ¿qué va a tener? Un calor sensible de los residuos sólidos. Entonces, en total, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1, 2, 3, 4 calores sensibles, donde de esos 4, 1 va a ser del agua y 3 del residuo. Y voy a tener 2 calores latentes, uno del agua y otro del residuo. ¿Entendido, muchachos? ¿Dudas, preguntas? No, profe, claro. Listo. Bueno, súper bien entonces que les haya quedado claro, porque entonces en estos 10 minuticos, ustedes por favor me van a hacer este ejercicio. Este ejercicio. El cual me dice lo siguiente. Me dice, ¿cuál es la cantidad de calores latentes y sensibles de un residuo sólido que se requiere convertir en un líquido carburante a 500 grados centígrados? El residuo posee una humedad de 17 grados centígrados, un punto de fusión de 300 grados centígrados, un punto de ebullición de 700 grados centígrados. Y se inicia el proceso a temperatura ambiente.
Profe, ¿puede volver a poner el ejercicio anterior un momentico, porfa? Profe, ya puedes colocar el ejercicio, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto dan?
¿Cuántos calores sensibles y cuántos calores latentes? Pues a mí me dio 5 calores sensibles y 4 latentes, pero no estoy seguro que sea así. 4 sensibles y 4 latentes. ¿A quién le dio otro valor diferente? Vale, por acá. Carolina Incapié, ¿cuántos te dieron? Profe, no lo he terminado. Ah, bueno, entonces demos hasta las 11, pues. Listo, ahora sí. Vamos a ver entonces. Nos dicen que tenemos, ¿cuál es la cantidad de calores latentes y sensibles de un residuo sólido que se quiere convertir en un líquido carburante de 500 a 500 grados centígrados? El residuo posee una humedad de 17 grados, de 17%, un punto de fusión de 300 grados y un punto de ebullición de 700. Vamos a ver entonces qué sucede acá. Vamos a ver, entonces voy a seleccionar esto. Empecemos entonces. Esto va a arrancar a diferentes temperaturas. Va a arrancar a 25 grados centígrados. ¿Tiene humedad? Sí, tiene humedad. O sea que va a haber un cambio de estado a los 100 grados centígrados. Listo. Me dicen que la temperatura de fusión
del residuo es de 300 grados centígrados. Que la temperatura de ebullición es a los 700 grados centígrados. Y que la temperatura de fusión del residuo es a los 500 grados centígrados. Listo. Lo voy a dejar así porque sería similar. ¿Cuántos calores sensibles y cuántos calores latentes habría? Vamos a ver. Me dicen que la temperatura de ebullición es a los 700 grados centígrados. Pues muy bacano que sea a los 700 grados centígrados, pero realmente yo no tengo que llevarlo hasta los 700 grados centígrados. Lo tengo que llevar hasta ¿dónde? Hasta los 500 grados centígrados, que es donde me dice que lo quiero. ¿Cuál estamos haciendo? Este, ¿cierto? El de arriba. De arriba, profe. El de arriba. Pues yo lo necesito llevar hasta los 500 grados centígrados. Me dijeron que lo llevara a los 500 grados centígrados. Me dieron la temperatura de ebullición. Ah, muy bacano. Oíste, haceme un tinto y acordate que la temperatura de ebullición del agua es a los 100 grados centígrados. Y uno dice, pues, bueno, listo. Pues yo le hago el tinto. Pues, bacano que me diga que la temperatura de ebullición del agua es 700 grados centígrados. Me imagino que para yo no llevar la temperatura hasta allá. Pero para hacer yo un tinto tengo que llevar el agua hasta la temperatura de ebullición. No. ¿Cierto que no? No. Entonces, por eso. Entonces, prácticamente sería lo mismo. Tengo calor sensible del agua y calor sensible del residuo. ¿Desde cuánto? De los 25 a los 100 grados centígrados. Tengo un calor latente del agua a los 100 grados centígrados. ¿Cierto? Un calor sensible del residuo de los 300, de los 100 a los 300 grados centígrados. Un calor latente del residuo a los 300 grados centígrados y un calor sensible del residuo cuando lo estabilizo a los 300 a los 500 grados centígrados. Es importante que revisen si les dio el mismo valor. Si no, revisen en dónde tuvieron el error. Por favor. Profe, pues en mi caso, yo conté un calor latente más en 500. Entonces, Pero yo mira creo que que en 500 grados centígrados no hay calor latente. Porque los calores latentes del residuo están a los 300 grados, que es su punto de fusión, y a los 700 grados, que es su punto de ebullición. Los llevamos hasta allá, ¿cierto? Por decir algo, yo para hacer un tinto, pues yo no tomo tinto, pero por decir algo, para hacer un tinto se lleva el agua hasta 50 grados centígrados. Y ahí pues le echo, le echo el café. ¿Eso quiere decir que hay un punto que hay un calor latente ahí? No, no hay un calor latente, simplemente se está calentando el agua y se estabiliza a esos grados para poder que pueda ser mezclado. ¿Listo? Lo Profe, mismo sucede acá. pero yo no entiendo esa parte. O sea, si digamos que yo quiero llevar el residuo a ese líquido carburante, pues se supone que se debe estabilizar y ahí saldría un calor latente también, ¿no? No, porque es que cuando pasa de los 300, cuando sale de los 300 grados ya está convertido en líquido. Sino que lo están llevando un poquitico más allá. Es como, por ejemplo, si vos no tenés agua y pues, o sea, estás en una finca, no hay y toda el agua la hicieron en hielo, ¿cierto? Y van a hacer un jugo. ¿A qué temperatura pasa el agua de estar en estado sólido en estar en estado líquido? A los 0 grados centígrados, ¿cierto? Pero vos qué? Vos llevas el agua hasta los 10, 11 grados centígrados para poderla estabilizar como líquido. Sí, sí, profe, ya, gracias. ¿Sí me entendiste? Perfecto. ¿A todos les queda claro? sí, profe, gracias. Listo, de uno. Bueno, prosigamos entonces.
Hoy vamos a terminar un temita que con ese tema arrancamos la próxima clase. La próxima clase, entonces, que es el miércoles, vamos a hacer un ejercicio de curva de destrucción térmica. Y vemos otra partecita de teoría. ¿Qué es lo que quiero? Que dentro de 8 días se me dediquen toda la clase a todo lo que tiene que ver con el documento, ¿cierto? Con el documento de entrega del trabajo, del trabajo. De todas maneras, pues yo no sé, yo creo que me podré conectar. Creo que me podré conectar, sí, porque tengo como un vuelo como a las 7 de la noche hora de allá, pero entonces yo creo que me daría para conectarme, creo. Yo de todas maneras les voy hablando por WhatsApp, por si hay alguna duda o pregunta. Entonces para que sepan. Y a la clase, a la semana de arriba, para la semana de arriba, sí les voy a dejar unos videos para unos videos que serían acerca del diseño de un biodigestor. O sea, les voy a dejar varios videos, unos videos hechos por mí, otros videos que fueron clase del semestre pasado y otros videos para que ustedes lo puedan entender. Hay un video que es la clase del semestre pasado acerca de biodigestores, entonces es completamente interactiva, así como la clase con ustedes. Hay otro video que es simplemente yo haciendo un ejercicio de diseño de un biodigestor, en el cual no hay preguntas ni nada, porque soy yo solo con el computador. Y hay otros 3 videos que son acerca de la porcinasa y eso. Ya posteriormente les montaría el video de lo que tiene que ver con torrefacción, pirólisis y gasificación. Cada uno de ellos, pues así se los voy haciendo de a 20 minuticos, 30 minuticos, para que no se nos haga tan largo. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con este tema, que sería la destrucción térmica de los residuos. Entonces, qué es lo que sucede? Lo que sucede y acontece es lo siguiente, que nosotros tenemos una reacción química en la cual tenemos el residuo, a ese residuo le agregamos oxígeno, ¿cierto? A cierta temperatura y eso se convierte en dióxido de carbono, agua y calor. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos saber cuánto tiempo debemos de dejar el residuo dentro de la máquina térmica con el fin de poder eliminar su peligrosidad. ¿Listo? Entonces lo que tenemos acá es que la destrucción térmica de residuos sólidos es el proceso mediante el cual las moléculas de un residuo tóxico y peligroso se rompen para originar otras de menor tamaño. ¿Listo? O para dar lugar a los productos finales de cualquier combustión orgánica. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que tendríamos en este caso. Sería para dar lugar a los productos finales de cualquier combustión orgánica. ¿Qué es lo que se busca entonces con esto? Liberar la energía almacenada y eliminar la toxicidad. ¿Listo? Entonces, lo que busco es buscar liberar la energía almacenada y eliminar por completo la toxicidad. Así, de esta forma, entonces, se comprende que hay una combustión, una gasificación, una licuefacción, una oxidación húmeda. Bajo estos parámetros tenemos que tener, entonces, unos parámetros ¿a qué? Unos parámetros a tener en cuenta. Uno de ellos, ¿cuál va a ser? El poder calorífico del residuo. ¿Cierto? El estado físico, si se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. La composición química. Esa composición química es si es un residuo organoclorado, nitrogenado, fosforado, etcétera, etcétera. Si está con metales o sin metales. Y la otra parte, los condicionamientos económicos y medioambientales de cada uno de ellos. ¿Listo? Así, de esta forma, entonces, podríamos decir
que esta ecuación de segundo grado, en la cual la derivada de la concentración menos la derivada de la concentración sobre la derivada del tiempo va a ser igual que, va a ser igual a una constante por la concentración. Donde entonces, derivando esto, pues haciendo la ecuacióncita, podemos llegar a determinar de que T, siendo T la temperatura del sistema, va a ser igual a menos E. Donde E va a ser ¿qué? Va a ser la energía de activación o disociación. Para esto, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es el compuesto con el cual nosotros estamos trabajando? ¿Listo? Este va a estar en calorías sobre mol. Entonces, este es un valor que nosotros vamos a tener. Sobre R. ¿Pero R qué es? R es la constante ideal de gases. ¿Listo? Por logaritmo natural de menos logaritmo natural 1 menos n, ¿cierto? Donde n, ¿qué va a ser? Va a ser la eficiencia del sistema. Siempre que vayamos a hacer una curva de destrucción térmica, la eficiencia debe de ser superior al 99.99%. O sea que este valor, si este valor no nos lo dan, debe de ser del 99.99%. Puede ser que no lo den, pues que no nos lo den implícito y nos corresponda a nosotros hallarlo. Sobre el factor de frecuencia, factor de frecuencia o valor de Arrhenius, que está en segundos a la menos 1. Ese factor de frecuencia o valor de Arrhenius, lo que sucede con él es que también es dependiendo del residuo. Dependiendo del residuo, entonces va a ser ese valor de Arrhenius, para que lo tengan en cuenta. Por el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de residencia. El tiempo que debe de estar el residuo con el fin de poder eliminar como mínimo el 99.99% de su peligrosidad. Así entonces, ¿llegamos a qué? Llegamos a algo que es la curva de destrucción térmica. Y la curva de destrucción térmica me dice ¿qué tiempo debo de dejar el residuo a cierta temperatura? Esta lineecita que vemos acá, que sería la curva, me significa que es el 99.99%. Es decir, si yo tengo la caldera a 950 grados centígrados, puedo dejar este residuo durante un segundo. Pero si la tengo a 900 grados centígrados, ¿lo puedo dejar durante un segundo? No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si lo dejo durante un segundo, el porcentaje de eficiencia va a ser inferior al 99.99%. Pero si está a 1000 grados, ¿lo puedo dejar durante un segundo? Sí, porque el porcentaje de eficiencia está por encima del 99.99%. Por acá, más del 99.99%. Por acá, menos del 99.99%. ¿Listo? Entonces debemos de determinar cuál es la eficiencia para poder determinar el tiempo que podría estar el residuo en dentro de la máquina térmica. ¿Listo? Para poder hacer la curva de destrucción térmica. Esto lo hace siempre que llega un residuo nuevo a una planta incineradora, debemos de determinar esta curva de destrucción térmica para poder decir cuánto puede ser el tiempo mínimo dentro de ella. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? No. Bueno. Entonces, feliz puente. Feliz día a las brujitas, entonces. ¿Se cuidan? Profe, ¿Qué hubo? ¿podría por favor subir la clase del miércoles? Sí, ahorita a la tarde subo todo. Bueno, profe, gracias. Bueno, Chao. chao. Profe, gracias. Gracias, profe. Chao.